Muchos testigos de Jehová creen que el nombre de su religión es un nombre bíblico, porque citan Isaías 43:10, donde dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Pero la pregunta importante es: ¿de quién quiere Dios que testifiquemos hoy, después de la venida y la muerte y resurrección de Jesucristo? En este video vamos a ver razones bíblicas que muestran que no es correcto que una religión cristiana se identifique hoy día como testigos de Jehová. Les pido que pongan mucha atención y si no se han suscrito, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta a este video y, como siempre, pongan un comentario ahí abajo. Vamos a empezar. Dios los bendiga. Ahora, en el Antiguo Testamento no hay ningún problema que el pueblo de Dios se quiera llamar testigos de Jehová. El asunto es que al venir Jesucristo a este mundo y después de su resurrección, el enfoque cambia completamente. Fíjense lo que dijo Jesús. En Hechos 1:8 él dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense cómo Jesús está diciendo que seríamos testigos de Él. No dice testigos de Jehová, no dice testigos del Padre, dice testigos de Él. Y esta es la gran distinción. ¿Qué hicieron esos primeros cristianos, los apóstoles y quienes siguieron de ellos? Vamos a Hechos 5:42. Y dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjense, esos primeros cristianos, esos primeros creyentes, se la pasaban predicando y enseñando, pero no predicaban a Jehová o a Dios Padre, sino que enseñaban y predicaban a Jesucristo. Y si ustedes conocen a los testigos de Jehová, ellos solo predican Jehová. Está en su nombre, está en todas sus publicaciones, y la meta que yo conozco de ellos no es predicar a Jesucristo, sino restaurar el nombre de Jehová en todas partes. Pero vean la diferencia entre esos primeros cristianos y los apóstoles y los testigos de Jehová de hoy día. No se parecen en nada, porque los apóstoles y los primeros cristianos predicaban a Jesucristo y los testigos de Jehová de hoy día solo predican a Jehová. Una gran, gran diferencia. ¿Cómo se llamaban esos primeros cristianos? En Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense cómo se les llamó. Se les llamó cristianos, no jehovitas o jehovanos, o como les quiera usted decir. Se les decía cristianos, se les llamaba creyentes en Cristo. ¿Por qué? Porque predicaban a Cristo, porque creían en Cristo y porque amaban a Jesús. Y estos primeros creyentes eran cristianos y se les quedó. Ahora, uno de los motivos por el cual los apóstoles y esos primeros cristianos solo predicaban a Jesucristo es porque es el único nombre que salva. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, como pueden ver aquí, está hablando de Jesús, el apóstol Pedro, y dice que solo el nombre de Jesús salva. Y si solo el nombre de Jesús salva, pues debe de ser el único que se debe de predicar. Y es por esto que los apóstoles y los primeros cristianos eran predicadores de Jesucristo, no de Jehová, porque el único nombre que salva desde que vino Jesús es el nombre de Jesús. Y eso es algo que no entienden los testigos de Jehová. Otra cosa, vamos a hablar de Juan el Bautista. Jesús dijo de Juan el Bautista que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista.
Lo que está diciendo Jesús es de todos los que han nacido de una mujer, obviamente, excepto él, que es Dios, ¿verdad? Pero de los que han nacido de mujer, no había otro mayor, otro más importante que Juan el Bautista. Entonces podemos concluir que Juan el Bautista es el profeta más importante. Y si Juan el Bautista predicaba a Jehová, bueno, pues vamos a seguirlo. Pero, ¿qué dijo él? Vamos a Juan 1, 6 al 8. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Fíjense de quién daba testimonio, de quién era testigo. La luz aquí es Jesús, de eso no hay ninguna duda. Y el testimonio que él está dando es de Jesucristo, no hay duda. Y en el verso 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista está hablando aquí no de Jehová, sino de Jesús específicamente. No está hablando del Padre, está hablando de Jesús. Y está diciendo que él da testimonio de Jesús. Qué interesante que el profeta más importante que Jesús mismo dice que es el mayor, el más importante, el más reconocido, era testigo de Jesús. Fíjense. Ahora, ¿qué decía el apóstol Pablo? Fíjense lo que dice Pablo en Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjense, el apóstol Pablo dice que toda su vida, todo el motivo por su vida y su existencia, el propósito de su vida es Cristo, no Jehová. Y luego en 1 Corintios, capítulo 2, verso 2, dice él, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense cómo el apóstol Pablo dice que cuando llegó a Corinto, lo único que quiso predicar, lo único que quiso saber, enseñar, hablar, no era Jehová en específico, era Jesucristo y a este crucificado. Muy interesante que de todas las cosas que se proponía saber Pablo, la única que nos menciona es Jesucristo y no Jehová. Y esto es algo que los testigos de Jehová no saben explicar. Ahora, ¿qué quisieran los testigos de Jehová? Cambiar este verso como han cambiado otros y poner ahí Jehová donde dice Jesucristo. Eso no lo hacen porque pues sería muy obvio. Lo hacen de otras maneras en otros versos, pero aquí Pablo está contradiciendo toda la doctrina de los testigos de Jehová, porque para un testigo de Jehová decir eso es blasfemia, porque el testigo de Jehová no cree que Jesús es Dios, no cree que Jesús es Jehová, no cree en la Trinidad, no cree en la divinidad de Jesucristo. Entonces decir algo así de que lo único que se propone a saber entre la gente es Jesucristo y no Jehová es una blasfemia para los testigos de Jehová. Pero eso es lo que dijo Pablo y no es blasfemia, es palabra de Dios. Otra cosa, el nombre testigos de Jehová es un nombre moderno, no es bíblico, no es histórico. El nombre testigos de Jehová no existió durante 1900 años del cristianismo. Fue adoptado oficialmente en 1931 bajo el liderazgo del juez Rutherford, quien fue el líder de los testigos de Jehová. ¿Y por qué lo hizo? No porque era un título que fuera necesario, sino solo para diferenciar su grupo de otros movimientos cristianos, para crear también una identidad organizacional exclusiva y para reforzar la idea de que ellos solo quieren servir a Jehová y no a Jesús. Pero ya vimos que los creyentes eran llamados cristianos y eran testigos de Jesús. Entonces, en la Biblia, 0 menciones de testigos de Jehová. En la historia cristiana, por 1900 años, 0 menciones de testigos de Jehová. Fue en 1931 cuando el juez Rutherford, quien dirigió a los testigos de Jehová, se le ocurrió ese nombre. Pero pónganse a pensar, ¿tiene sentido ser testigos de Jehová cuando ya vino Jesús?
Ese título hubiera sido bueno antes de la venida de Jesús, pero tampoco se usó. Pero ahora, después de la venida de Jesús, es completamente superfluo. Para concluir, el verso que usan los testigos de Jehová para sacar su nombre de su religión es un verso del Antiguo Testamento y estamos en el Nuevo Testamento. Y los primeros cristianos, los apóstoles y quienes les siguieron, no predicaban a Jehová, predicaban a Jesús. Ahora, cuando nosotros los cristianos predicamos a Jesús, estamos predicando a Jehová porque creemos que Jehová es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque eso es lo que enseña la Biblia. Pero cuando un testigo de Jehová predica a Jehová, está solo predicando al Padre. Rechazan la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo. Y es por eso que quieren ser testigos de Jehová únicamente y no de Jesús. ¿Por qué? Porque al decirse testigos de Jesús, estarían ellos yéndose en contra de quien ellos piensan es únicamente Dios, el Padre. Entonces, es un título basado en una falsa doctrina que tuvieron que tomar para seguir rechazando a Jesucristo indirectamente. Y lo único que importa hoy día es nuestra fe en Jesús, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, eso fue todo. Dios los bendiga. Por favor, suscríbanse, denle me gusta y pongan un comentario ahí abajo si ustedes creen que ese título, ese nombre, Testigos de Jehová, es correcto hoy día. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye.